Buenas noches a todos. Es un honor y un placer darles la bienvenida a este conversatorio sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Es un honor y un placer darles la bienvenida que este mes cumplió 12 años de entrada en vigor. Me gustaría agradecerle a todos por estar aquí y por su interés en este tema tan relevante para la sociedad colombiana. Quiero agradecer especialmente a nuestros ponentes, Jaylor y Mauro, quienes han accedido a compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros hoy. Su experiencia en el tema y perspectivas serán de gran valor para enriquecer nuestra discusión. En este conversatorio es una oportunidad para reflexionar, aprender y debatir sobre el Tratado de Libre Comercio, un asunto que tiene un impacto significativo en Colombia. Esperamos que este espacio sea un punto de encuentro para ideas innovadoras, preguntas importantes y sobre todo el intercambio de conocimiento. Antes de comenzar, permítanme recordarles que la participación activa de cada uno de ustedes es crucial para el éxito de este conversatorio. Los animamos a hacer preguntas, compartir sus opiniones y aprovechar al máximo este tiempo juntos. Soy María José Velandia, estoy en 9º semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás. Quiero darle la bienvenida a nuestro ponente, Jaylor Espinel, politólogo de la Universidad Nacional, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, actualmente profesor universitario en la Universidad Santo Tomás en el programa de Gobierno y Relaciones Exteriores. María José, muy buenas noches. Un gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos acompañan y están conectadas. Y bueno, muchas gracias por la invitación a este tan importante conversatorio en un tema de tanta importancia para los colombianos y los cundinamarqueses. Muchas gracias, Jaylor. Y por otro lado tenemos a Mauro Ruiz, quien es abogado, consultor y litigante egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, escritor de literatura y que ha hecho partícipe de múltiples luchas a nivel nacional y departamental en distintas causas, entre ellas el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hola, Mauro, bienvenido. María José, Jaylor, profesor, un gusto estar con ustedes, igualmente con quienes están conectados pues a esta conversa en la que pues digamos pretendemos abordar qué es el Tratado de Libre Comercio, entre Colombia y Estados Unidos, cuáles han sido sus impactos y bueno, qué podemos hacer colombianos y colombianas alrededor de algo que, como se verá dentro del marco del conversatorio, pues le ha generado bastantes dificultades y significa pues una traba grave para el desarrollo y el progreso de Colombia. De manera que aquí muy atentos pues a lo que se ofrezca. Muchas gracias, Majo. Entonces, les haremos como unas preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué es el Tratado de Libre Comercio? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Este evento, digamos, tiene una importancia muy grande, sobre todo para las nuevas generaciones, para los y las jóvenes que hoy día de pronto no están muy enteradas sobre esto, el Tratado de Libre Comercio, la importancia y la magnitud que tiene. El Tratado de Libre Comercio, como muy bien lo dicen sus siglas, es en teoría un acuerdo comercial entre dos países que se conoce como acuerdo bilateral y que tiene como propósito generar una serie de preferencias arancelarias entre los países firmantes, pero como lo vamos a ver con detenimiento, va mucho más allá de los asuntos comerciales, toda vez que el Tratado de Libre Comercio, tal como está planteado, está en el marco de lo que se conoce como el libre comercio, que promueve y particularmente le interesa a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto que también han sabido llamar como globalización. Esto claramente en el marco de una gran política que traza Estados Unidos desde muy, digamos, finalizados los años 80 del siglo pasado, principios de los 90, en lo que se conoció como el Consenso de Washington. Esto es importante, tiene que ver con un poquito de historia, pero es fundamental para que las jóvenes y los jóvenes que de pronto no vivieron esa época o incluso no tienen fresco
este tema del Tratado de Libre Comercio y sus orígenes lo comprendan a toda cabalidad. En el marco de la historia del siglo XX se generó una serie de conflictos internacional entre dos grandes potencias, que se conoció como la Guerra Fría. Guerra Fría era una suerte de confrontación indirecta de los Estados Unidos de Norteamérica por un lado y por el otro lado la ex Unión Soviética. Ambos, desde modelos económicos y políticos contrapuestos, se disputaban el dominio del mundo. Es con la caída del muro de Berlín, por allá para finales de los años 80, en el año 89, con el fracaso de esto que vendieron como socialismo, que no lo era, en la Unión Soviética, se da el fin, digamos, de ese periodo, de eso que se denominó como Guerra Fría, que generó un ambiente bipolar, ¿sí? Es decir, se dividió en dos grandes bloques el mundo. Por un lado, los que estaban con Estados Unidos y por otro lado, los que estaban con la Unión Soviética. Pero al caer el bloque soviético, pues Estados Unidos queda como la gran potencia mundial económica, política y militar, digamos, con predominio a escala global. Lo que hace que, pues, por un lado se supere ese conflicto y, digamos, los paradigmas económicos y políticos de Estados Unidos se exporten a lo largo del mundo, particularmente, digamos, esto que se conoce como neoliberalismo, como libre mercado y estas tesis en las que, pues, se puede hoy entender el mundo casi que sin discusión alguna, ¿cierto? Este, digamos, hecho llevó a que en Estados Unidos en los años, finales de los años 80, principios de los 90, los Estados Unidos trajeron una nueva política internacional de intervención a escala global que tenía como pilares tres grandes elementos. Uno, la idea de que todos los países que tuvieran algún tipo de nexo o dependencia con Estados Unidos tenían que hacer unas transformaciones de su Estado en el marco de la implementación de políticas neoliberales de austeridad fiscal, es decir, recorte del gasto público, recorte de la inversión y achicamiento del Estado. Una segunda política, las privatizaciones. En la medida en que se reduce el Estado, se desprende, suelta una serie de responsables que se le entrega al mercado, al sector privado, extranjero y nacional. Y tres, es el tercer pilar, el libre mercado o la apertura comercial. Entonces, como vamos a ver, el Tratado de Libre Comercio está en el marco de esos elementos que se conocieron como un consenso en Washington. Yo aquí he planteado tres, pero en la literatura la van a encontrar como 10 grandes puntos o como el decálogo, ¿cierto? Estas son las principales. Y en relación con el Tratado de Libre Comercio, ese último, la apertura comercial o el libre comercio implicaba una promoción del desmonte de la protección de los estados de sus mercados en una política de desgravación arancelaria. Como vamos a ver, en el marco de una doble moral o una suerte de hipocresía en la que Estados Unidos, como potencia hegemónica económica única del globo, luego de la caída del muro de Berlín y la finalización de la Guerra Fría, le va a imponer a los países del mundo, sobre la base del chantaje de la deuda externa, una serie de condicionamientos en materia comercial que implicará que estos desprotejan su producción, dejen de financiarla y desgraven arancelariamente, es decir, que la desprotejan de cualquier tipo de impuesto a los productos importados. Entonces, estos tres elementos pues nos van a plantear que esto que se conoce como TLC y que arranca hace 2 años ya tenía un antecedente desde los años 90 en el marco del consenso de Washington y que presidentes como César Gaviria Trujillo, el famoso presidente del Bienvenidos al Futuro y del Revolcón, el que incidió mucho en la transformación de la Constitución del 91, impusieron una apertura comercial que implicó, por un lado, pues, quitar los aranceles, 2, el fomento a la industria y el agro, y 3, el comienzo del fin de la producción nacional, que tendrá como una de las grandes consecuencias pues el cierre de las industrias, la quiebra del agro, la profundización del desempleo, la informalidad, la pobreza y la miseria. Entonces,
Aquí lo que vamos a ver es que el TLC es mucho más que un acuerdo comercial, en la medida en que este consenso después se va a traducir en un documento tan extenso y tan complejo que se da a conocer como Tratado de Libre Comercio y que implica por lo menos 9 grandes temas con 128 subtemas y un poco más de 3.000 páginas, en las que no hay un solo elemento de la esencia económica, política, social, ambiental o biodiversidad de nuestro país que quede por fuera. En un marco, como lo veremos, de desigualdad y asimetría con una, sino la principal economía y potencia económica del mundo. Muchísimas gracias, Jaylor. Mauro, ¿tienes algún comentario? Claro, sí, no, de alguna manera complementar un poco en este sentido. Es cierto que Estados Unidos va a ser el gran promotor del libre comercio en el mundo, ¿cierto? Y va a ser el gran promotor del libre comercio en América Latina. Más adelante vamos a ver el ALCA, vamos a ver cómo en cada una de las, digamos, entre comillas, ayudas o entre comillas, relaciones con Colombia, pues siempre va a tener, digamos, o durante los últimos 30 años siempre va a tener esa frase de libre mercado, pues como gran condición para hacer cualquier cosa dentro, o digamos, sobre eso va a fundamentar cualquier relación. Puedo decir también una cosa, contrasta esa promoción del libre mercado con, digamos, las políticas profundamente proteccionistas de Estados Unidos, profundamente proteccionistas en varios sentidos. Bueno, por un lado, una cosa de los que le prohíbe el Tratado de Libre Comercio a Colombia va a ser las subvenciones, va a ser que el Estado colombiano, como hace cualquier país que necesite para desarrollarse, subsidia su producción, subsidia su industria, subsidia su agro. Eso en buena medida es lo que prohíbe el Tratado de Libre Comercio, pero también lo que prohíbe esa idea del libre mercado. Pues bien, Estados Unidos, digamos, tiene un amplio portafolio de subvenciones a su industria y a su agro. Estaba investigando que para este año en solo agro iba a 60.000, para el año pasado, perdón, el 2023, iba en solo 60.000 millones de dólares en subsidios directos solo en el ámbito de la agricultura. Otra noticia por ahí que vi, que en diciembre del 2023 se anunciaron subvenciones a la industria fabricadora de chips por más de 200.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares, ¿cierto? O sea, ¿cómo es que le prohíben a Colombia hacer algo que todos los días hace Estados Unidos? Y más profundamente aún, si se quiere, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en estos últimas semanas, pues anunció una serie de aranceles. O sea, si hay algo contra lo que digamos, que prohíben los tratados de libre comercio y la idea de libre mercado, es, digamos, una política arancelaria que proteja la industria interna, la industria y el agro interno, ¿cierto? La producción interna, el mercado interno. Pero Estados Unidos, contra esa misma teoría que promueve frente a los demás países, pues está planteando toda una serie de instrumentos arancelarios y no arancelarios para defender su economía frente a China, en esa guerra comercial que tiene con China. Entonces, como que aquí nos imponen algo que ellos, digamos, nos prohíben hacer algo que ellos hacen, pues, todos los días. Y dejar en el aire esto, si la idea del libre mercado, del libre comercio o libre mercado, es reducir al máximo la participación del Estado dentro del comercio internacional entre varios países o entre dos países. Bueno, pero ¿cómo entonces se entiende que si esa es la idea del libre mercado, el principal actor en estas relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, pues vaya a ser, digamos, el gobierno, el Estado de Estados Unidos, quien es el que fija las condiciones? Y cerrar con algo que se ha insistido mucho, y es que en el concierto internacional, en el mercado internacional, no compiten las empresas, ni compiten los productores, ni compite, digamos, X o Y elemento específico. Lo que compiten son los estados, la política de producción, la política general, la macropolítica de cada país es la que compite en ese escenario internacional, ¿cierto? Para respaldar o no respaldar su industria, su agro, su producción. Entonces, en ese marco,
es en el que vamos a estudiar los tratados de libre comercio, en este marco específico. Entonces, eso era, digamos, lo que quería comentar al respecto. De la negociación y la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, por favor. Yo, creo que me sacaste, ya estoy de nuevo. Claro, con mucho gusto. Digamos, el Tratado de Libre Comercio, como ya lo dijimos, o como ya, digamos, someramente lo explicó Jaylor, tiene, digamos, por lo menos 3 antecedentes de bastante importancia en la relación de Estados Unidos con Colombia. Y también vamos a tener otro elemento, que es el de que el gran promotor del libre mercado en el mundo es Estados Unidos, con estas particularidades que les vamos a hacer. De manera que todo esto que voy a nombrar no ha sido iniciativa de Colombia, ni creatividad de Colombia, ni siquiera solicitud de Colombia. Esto ha sido una política fijada de Estados Unidos para sus relaciones con toda América Latina y en buena parte del mundo, y a la que Colombia se somete. Entonces, esto ya entra a decir que es un tratado, porque pues la palabra tratado hace, digamos, relación a un acuerdo, ¿cierto?, entre dos partes, a un pacto entre dos partes. Pues yo creo que ya es mucho decir. Esto es más bien una adhesión que otra. Pero bueno, en ese sentido, empecemos señalando las cosas. Entonces, empecemos señalando 2 cosas. Antecedentes del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. El primero de ellos fue lo que ya, digamos, referenció Jaylor, el profesor Jaylor, en el sentido de lo que John Williamson llamó el consenso de Washington. Y para el numeral, o el numeral 6 de ese consenso de Washington, digamos, se resume en 10, en un decálogo de 10 de recomendaciones de Colombia hacia, de Estados Unidos, digamos, de ese consenso de Washington hacia, digamos, los países en desarrollo. Entonces, ese numeral 6 va a promover la liberalización del comercio y la liberalización de barreras a la inversión extranjera directa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, este consenso de Washington se va a ver reflejado en toda la macroeconomía colombiana, particularmente se va a ver reflejado en la Constitución de 1991, se va a ver reflejado en el diseño, ¿cierto?, de la política económica que adoptaría Colombia desde 1991, y por eso sería que la Corte Constitucional, cuando estudió este tratado, pues lo declaró exequible. O sea, no porque fuera dañino contra Colombia, no porque, o sea, lo que menos estudió era si de verdad acababa la soberanía, el derecho, pues, de Colombia a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria y por supuesto, el de ese derecho elemental a la producción de riqueza. Eso le valió 5. Lo que sí estudió era si estaba de acuerdo con la Constitución, y en ese sentido encontró que estaba perfectamente, digamos, ligado a la Constitución, toda vez que la Constitución es una expresión, o por lo menos la parte económica de la Constitución es un desarrollo de ese consenso de Washington, y eso es, pues, digamos, una discusión, digamos, bastante amplia que algún día se tendrá que dar. La segunda es el asunto del ALCA, ¿cierto? El ALCA fue, digamos, una propuesta que hiciera Bill Clinton en el marco, pues, de la Cumbre de las Américas por allá en 1994. Entonces, a través de esa ALCA lo que se creaba era que toda América Latina, bueno, que toda América, Centroamérica y Suramérica, pues, junto con Estados Unidos, pues fueron una zona, ¿cierto?, de libre mercado, de libre comercio, pero con unas condiciones bastante leoninas a favor, pues, por supuesto, de Estados Unidos. En ese sentido, pues, toda una serie de países empezaron, digamos, no aceptaron entrar a esa ALCA. La lucha social de organizaciones como Recalca, que era la red latinoamericana en contra del libre comercio, digamos, no se me olvida exactamente el nombre de esa organización, y bueno, la lucha civilizada y organizada de muchos pueblos al interior y de muchas naciones al interior, pues, de América Latina, la que evitó que triunfara el ALCA, y el ALCA, ¿cierto?, que triunfara ese ALCA. Y entonces, como fracasó el ALCA, la estrategia de Estados Unidos fue ir a promover país por país tratados de libre comercio que fueron una expresión específica de este asunto de libre mercado en función y a favor
pues, de los intereses macroeconómicos y comerciales de Estados Unidos. Entonces, en el caso de Colombia, no hubo necesidad de que nos lo vinieran a imponer. Álvaro Uribe Vélez fue a pedirlo a Estados Unidos, a pedir que le hicieran el grande favor de acabar la industria y la producción nacional, firmando pues ese tratado de libre comercio, y eso es historia patria, ¿cierto? Otro de los antecedentes que vamos a encontrar es el Plan Colombia. Ese es el Plan Colombia. Ese Plan Colombia va a tener, digamos, unas particularidades bastante interesantes. Yo me voy a tomar, digamos, como un momentico para señalar que el TLC es una expresión de toda una política que venía desde los tiempos de la apertura económica. Es una expresión más de esa política de apertura económica, de lo que llamamos neoliberalismo. Entonces, dentro de las estrategias de ese Plan Colombia, vamos a encontrar que la que encabeza, la voz cantante, la principal, es firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos para favorecer, bueno, entonces digamos estaba dentro de esa estrategia, favorecer la búsqueda de un acuerdo de libre comercio que amplíe las posibilidades de empleo. Ese documento de las estrategias del Plan Colombia tiene cosas bastante interesantes y de bastante análisis. Yo me voy a permitir leer un pedacito. Dice, numeral primero, una estrategia económica que genere empleo, que fortalezca las capacidades. Me está hablando de las estrategias que diseñaba ese Plan Colombia. Que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico. La expansión del comercio internacional, acompañado por un mejor acceso a los mercados extranjeros y de acuerdos de libre comercio que atraigan inversión extranjera e interna, son factores claves en la modernización de nuestra base económica para la generación de empleo. Dicha estrategia es esencial en un momento en que Colombia enfrenta su peor crisis económica en 70 años. Llevaban 10 años de la apertura económica y ya estaban enfrentando la peor, lo que ellos denominaban la peor crisis económica en 70 años, con un desempleo del 20%, lo cual a su vez limita severamente la capacidad del gobierno para luchar contra el narcotráfico y la violencia que ésta genera. El mismo documento señala más adelante, esto es de bastante importancia y vale la pena leerlo y contrastarlo con la realidad aciaga, dolorosa que vive Colombia en materia de hambre, de pobreza, de atraso, de subdesarrollo, ¿sí? En los últimos 10 años, Colombia ha abierto su economía, tradicionalmente cerrada, con una rápida expansión tanto de exportaciones como de importaciones. Sin embargo, el sector agropecuario ha sufrido grandes impactos, ya que la producción de algunos cereales, tanto como el trigo, el maíz, la cebada y otros productos básicos, tales como soya, algodón y sorgo, han resultado poco competitivos en los mercados internacionales. Como resultado de ello, se han perdido 700.000 hectáreas de producción agrícola frente al aumento de importaciones durante los años 90. O sea, reconocían que ya estaba perdiendo el Estado colombiano con esa política, digamos, de apertura económica, que ya habíamos perdido 700.000 hectáreas. Estamos hablando de 1999. Y en ese momento ya habían perdido 700.000 hectáreas. Y entonces la conclusión es, cierto es que el veneno nos está haciendo daño, cierto es que ya tenemos unos órganos afectados. Por eso, en conclusión, nos toca tomar más veneno. Esa era. El libre mercado nos hizo perder 700.000 hectáreas, por eso necesitamos más libre mercado. Y desde allí se formuló este tratado de libre comercio. Entonces, esos son, digamos, los tres grandes antecedentes que tiene el Tratado de Libre Comercio, de manera que no fue una cosa que nació, pues, digamos, de la nada, de la genialidad del presidente de Estados Unidos de entonces y el presidente de Colombia de entonces, sino que era una cosa pensada de mucho tiempo atrás, diseñada, pues, y detallada para las consecuencias que hoy tiene ese tratado, que ya vamos a tener oportunidad de ver. Y hablemos un poco de la negociación. Pues, hablar de negociación ya es mucho decir, porque con estos antecedentes, con estos condicionamientos, con estas calidades y sobre todo, digamos, la grandeza de la economía estadounidense, de la producción estadounidense, del mercado estadounidense, en referencia con la pequeñez, digamos, de la industria, de la producción nacional, que no nos digamos mentira, no era, pues, digamos, la voz cantante en el comercio internacional para ese momento, ni lo es ahora. Pues hablar de negociación, pues realmente tiende a ser como un chiste un poco de mal gusto, ¿cierto? Pero ellos le llamaban negociación. Digamos, las posibilidades de negociación de Colombia eran muy pequeñas. En ese sentido, a mí me gustaría leer un texto de Jorge Enrique Robledo que señala, digamos, cómo fue esa negociación, ¿cierto? El texto se llama La verdadera hecatombe, el debate del TLC permanece.
Quien conozca el trámite que concluyó en el TLC aceptado por el gobierno de Colombia tendrá que concluir que hay en este caso las palabras negociación y negociadores, hay que utilizarlas entre comillas, pues lo que hubo fue una adhesión a los puntos de vista de Estados Unidos y tal como se explicamos a lo largo del proceso. El libro publicado por la Red Colombiana frente al Libre Comercio y Alca recalca, del que me refería hace un momentico, que cuenta los pormenores del mismo y que con acierto se titula De la indignidad a la indignación, constituye una excelente denuncia de cómo ocurrió paso a paso uno de los pasajes más vergonzosos de la historia de la diplomacia colombiana. Y entonces cita a Eugenio Marulanda, presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, uno de los asistentes a la reunión entre Álvaro Uribe Vélez y Robert Zoellick, en la que se decidió iniciar la negociación en el entonces representante comercial de Estados Unidos y hoy presidente del Banco Mundial, que advirtió: listo, se hace el acuerdo, pero nosotros ponemos las condiciones, lo toman o lo dejan. Lo toman o lo dejan. Y eso pues hace parte de los testimonios y de la memoria que se ha venido recolectando al respecto. Y eso dice claramente cuál fue la negociación que entre comillas hubo, ¿sí? Y negociación no hubo porque la negociación, digamos, fue qué tanto, o sea, con qué vigencia o con qué frecuencia, con qué rapidez, con qué velocidad se aplica el Tratado de Libre Comercio, y en ese sentido se le da un golpe al espinazo pues de la producción nacional. Entonces lo que se negoció fue qué tanto se demoraba diferentes renglones de la economía nacional en acabarse, ¿cierto? No fue negociación, realmente fue una adhesión. Y hablemos de la entrada en vigor del tratado. Fue aprobado en noviembre de 2006 en Washington. En Colombia se aprobó el Congreso de junio del 2007 y después la sancionó Juan Manuel Santos, a quienes hay quienes reivindican en este momento y quienes señalan como pues un presidente pues de mucha berraquera porque hizo pues esa negociación en el marco del proceso de la paz y demás, pero él fue el que terminó suscribiendo y terminó dándole la última forma al Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Y en julio del 2008, la Corte Constitucional declaró exequible la ley 1143 del 2007, que fue pues la que le ingresó al Tratado de Libre Comercio dentro del ordenamiento jurídico interno, y gracias a luchas ciudadanas, el TLC solo entró en vigor hasta 15 de mayo del 2012. Entre esas luchas participó Jaylor Espinel. A mí me gustaría que de alguna manera él nos diera 2 o 3 puntaditas de cómo fue esa lucha. Eso sería lo que tendría que decir sobre la historia del Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias, Mauro. Dan, ¿qué opinión tienes sobre Jaylor? Gracias, María José. No, y Mauro, digamos, le exalto el detalle y el rigor con el que reconstruye lo que ya es parte de la memoria histórica reciente, que en buena forma nuestro pueblo colombiano debería tener muy presente y que es definitorio en el marco actual en el que la coyuntura económica ha hecho que Colombia cada vez esté peor en términos macroeconómicos. Yo solo quisiera agregar 3 ideas fundamentales a propósito de la excelente presentación que nos hace Mauro. Además, porque en buena forma, como también lo mencionaba, soy testigo de excepción, participé. Gran parte de mi juventud, de mis años de estudiante en la Universidad Nacional, lo destiné a educar, organizar y movilizar la lucha, la resistencia civil contra inicialmente el área de libre comercio para las Américas y posteriormente frente al Tratado de Libre Comercio, que implicó no solamente profundizar en su estudio, sino también acompañar todos los procesos de organización y movilización en los que en su momento la Organización Colombiana de Estudiantes, de la cual yo fui parte, cofundador y además vocero nacional y distrital, pues nos empeñamos a fondo. Esta es una invitación también a las jóvenes que de pronto se están viendo este live y entiendan la importancia de destinar la vitalidad, la alegría y la inteligencia de la juventud a estas causas nacionales y democráticas. Y parte de la experiencia que yo viví fue ver de manera palpable durante todo este proceso mal llamado de negociación, pero muy bien definido como Mauro, este proceso de anexión, cómo se materializaba
lo que algunos teóricos llaman como el neocolonialismo. Incluso nosotros alcanzamos a señalar en su momento, y voces tan lúcidas como la de Jorge Enrique Robledo Castillo, Carlos Gaviria Díaz, Óscar Gutiérrez y otras personalidades más del ámbito nacional, como Enrique Daza también, del Centro de Estudios para el Trabajo, que insistíamos en que el Tratado de Libre Comercio no era un acuerdo comercial entre partes libres e iguales, sino era un tratado de anexión económica, en lo que dimos a entender y a explicar como un proceso de recolonización. Para entender qué es la recolonización, me obliga a mí volverme un poquito frente a esa palabra colonización. Como muy bien conocemos en la historia de nuestra patria, Colombia logró su independencia después de 500 años, de 200 años de hegemonía española, la libertad en el siglo XIX, y lo volvimos a perder a inicios del siglo XX, en el marco del robo del Canal de Panamá y otra serie de hechos en los que los Estados Unidos de Norteamérica se convirtió progresivamente en, el país hegemónico y dominante que orientó el rumbo y el destino de nuestra nación en muchos ámbitos. Pero esa dominación ya no era, como lo que en la otrora época la conquista española se hacía de manera directa, con virreyes, con tropas españolas, sino de manera indirecta, con gobiernos nacionales o gente, nacida en esas tierras, pero que obedecen a dictámenes extranjeros a través de un sofisticado y muy sutil mecanismo de condicionamiento que es la deuda externa. Eso, hasta los años 80, 90, Estados Unidos se preocupaba por succionar con mucho cuidado y con mucha riqueza el néctar de las flores de la riqueza nacional, pero que en el marco de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos entra en una fase de sobreproducción económica, que lo obliga a imponer en términos de la expansión de sus capitales, de sus bienes y sus servicios, una estrategia que le permita exportar todos los excedentes que tiene como producto de esa sobreproducción. Es decir, que después del año 90, esa delicadeza con la que el neocolonialismo operaba se hace cada vez más agresiva, más directa, más explícita. Y el Tratado de Libre Comercio así lo demostró. No hubo negociación, hubo sencillamente un proceso paulatino y progresivo de claudicación por parte inicialmente del expresidente Álvaro Uribe Vélez y posteriormente del expresidente Juan Manuel Santos, que son los que cierran, a nombre del país, este compromiso tan importante. Y además porque esta que es una realidad económica de Estados Unidos se tenía que hacer sobre la base de unas condiciones además de imposición de fuerza. Y es así como lo que estamos viendo es la materialización de lo que muchos veníamos denunciando, de un proceso de recolonización en la que Estados Unidos necesita mercados en donde posicionar sus excedentes y poder así mantener la tasa de ganancia, lo que hace que hoy sea una de las principales economías mundiales. Entonces quería señalar esa primera idea, ¿no? Que en el marco de eso que señalaba Mauro, de que en el comercio mundial realmente no compiten empresas, sino naciones, los intereses estadounidenses son los principales ganadores en este Tratado de Libre Comercio. Como ahorita más adelante, si me lo permiten, los pondré en el balance de los 12 años del Tratado de Libre Comercio. La segunda idea que quiero plantear es, que esto pudo haber sido, implementado de una forma más prematura, con un mayor rigor, con un mayor impacto, si no hubiera habido voces tan importantes como la del senador Jorge Enrique Robledo, que desde muy temprano denunciaron y encabezaron todo el proceso de educación, organización y movilización y de resistencia civil frente al Tratado de Libre Comercio. El solo hecho de que el tratado se haya demorado en entrar en vigencia por lo menos 6 años demuestra que luchar vale la pena, que la lucha que muchos hicimos durante esa época dio sus frutos. La realidad hubiera sido otra y el balance negativo que hoy estamos viendo
hubiera iniciado mucho antes si no hubiéramos luchado. Hoy en el marco de esto hay que señalarlo, esa lucha nunca se detuvo, nunca se aplazó, solamente que ha cambiado y ha migrado en función de la defensa de los productores del campo y la ciudad del marco de este tratado por reivindicar apoyos, subsidios, protecciones arancelarias para que, digamos, esto tan nocivo del Tratado de Comercio no termine por arrasar lo poco que queda de la industria y el agro nacional. Y que en el marco del momento actual se materializa la lucha que no ha dejado de existir en un llamado y una reivindicación de dos herramientas que tiene el Estado colombiano en el marco del derecho internacional público para detener, para frenar o por lo menos mitigar los impactos del Tratado de Libre Comercio, que son o la revisión del tratado, la renegociación del tratado o la denuncia del tratado. Para explicar esto, me permiten 2 minutos, señalo, digamos, la importancia de lo que implica esta época en el marco de la lucha frente al Tratado de Libre Comercio. Es que hay herramientas para parar con esta debate. Ahora, el gobierno actual se hizo elegir, y esto es importante señalarlo con total franqueza, se hizo elegir sobre la base de una falsa promesa de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero que hay que señalar que antes de esa promesa ya tenía una serie de antecedentes en los que nos generaban muchas desconfianzas de que fueran a cumplir con esta promesa. Y antecedentes y hechos concretos que tienen que ver con la profundización de ese proceso de recolonización, con ese proceso de intervención estadounidense en la economía, en la política y en la seguridad colombiana y el hemisferio. Es que si ustedes lo recuerdan, Gustavo Petro apoyó en su momento, en el año 2007, la firma del Tratado de Libre Comercio con algunos ajustes. Ahí está, digamos, toda la documentación que con claridad revela cómo en el marco de un viaje a Estados Unidos y una entrevista con la bancada demócrata del Congreso, y llega con la idea de que las reformas y las posibles bondades que él había propuesto en el Congreso estadounidense haría del Tratado de Libre Comercio algo positivo para Colombia, cosa que pues a la hora de hoy no lo hemos visto. Segundo hecho que es importante y que tiene todo que ver con esa visión, digamos, condescendiente, si me lo permiten, en su momento el senador Gustavo Petro frente al Tratado de Libre Comercio, es su voto positivo en el Congreso del ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, OCDE, en el año 2018. Ingreso que además de afianzar la política neoliberal, este consenso de Washington, pues profundiza también y consagra todas estas leyes comerciales que además terminan por imponer reformas, digamos, regresivas en materia tributaria, y fiscal y económicas, algunas en su momento propuestas por Santos, por Iván Duque o por el mismo Álvaro Uribe Vélez, que, digamos, afectan a la nación. Muchas de estas reformas en el marco del gobierno de Iván Duque que movilizó al país entero. Tercer hecho, calificó siempre que pudo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, como un instrumento de paz. Eso lo dijo en una plenaria del Senado en el año 2020, cuando realmente este es digamos, una herramienta de intervención guerrerista de Estados Unidos en la región, ¿cierto? Y ni qué decir, pues, sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y por su falta de compromiso expreso de retirar a Colombia como un socio, un aliado principal de la OTAN, de la Organización del Tratado de la Alianza Norte, pues que además hoy está en el centro de uno de los conflictos internacionales más representativos entre Ucrania y Rusia. Entonces, cuando vemos todo este tipo de hechos, es clave resaltar que en este debate del Tratado de Libre Comercio, Gustavo Petro no fue el más coherente frente a los intereses nacionales de lo que necesitaba Colombia en su momento.
Muchas gracias, Jaylor. Sobre lo que nos comentaban, este gobierno nos prometió aliviar algo sobre el Tratado de Libre Comercio. Y precisamente en nuestra live en Facebook existe un comentario sobre lo que nos estaban comentando. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Continuaré con la pregunta y con esta línea de investigación. Entonces, ¿cuáles son los impactos del Tratado de Libre Comercio para Colombia en estos 12 años de vigor? Gracias, María José. Bueno, entrando en detalle ya, ¿cuáles son los impactos durante estos 12 años? Hay que empezar por señalar lo siguiente. Y esto, digamos, me lo permitiré exponer en el marco, o más bien con base al último estudio que Sede Trabajo, del Centro de Estudios para el Trabajo, produjo como balance, como informe técnico que ustedes pueden encontrar en las redes sociales de esta tan importante organización, que además con todo juicio y rigor ha acompañado el proceso de análisis y estudio de este tema desde mucho antes de la negociación y su implementación. ¿Qué nos dice Sede Trabajo en su último informe? Que creo que es importante, que hay que señalarlo en términos de un balance de líneas gruesas. Lo primero es que las principales promesas con las que se impuso el Tratado de Libre Comercio no se cumplieron. O sea, parte del sacrificio de la producción industrial y agropecuaria nacional sobre la base de la desgravación arancelaria, que no es otra cosa que la supresión o la eliminación de los impuestos a los productos que vienen del exterior, no terminaron, digamos, significando una retribución significativa para la economía nacional. Lo cierto es que Colombia ha mostrado un desempeño económico bastante mediocre en el mercado mundial, como lo señalaba Mauro, en el marco pues, de indicadores de comercio internacional. Sus exportaciones siguen, las colombianas, siendo centradas en materias primas y bienes de muy bajo valor agregado, como lo vamos a ver, ha perdido peso en su economía y pues a contrario de esto Estados Unidos ha mantenido un crecimiento económico constante, aunque lento, pero constante frente a lo que Colombia ha vivido. En síntesis, el TLC con Estados Unidos lo que demuestra es que el sistema de preferencias, entre comillas, que se logró colocar para acceder al mercado norteamericano no resultó de manera significativa. Un poco la tesis en su momento era que lo que perdiéramos por importaciones lo ganaríamos por exportaciones. Un poco para la audiencia joven que nos puede estar mirando es importante repasar un poquito estos conceptos. El primero, que me parece para mí importante, ¿qué son las exportaciones? Las exportaciones son los productos hechos, creados en Colombia que se venden en el exterior. ¿Y qué son las importaciones? Son los productos que creados o fabricados en otra parte del mundo entran a Colombia. Y el comercio mundial se da en términos de importaciones y exportaciones. Antes de la apertura comercial del 90 y antes del Tratado de Libre Comercio, Colombia tenía una serie de un esquema de protección arancelaria para que los productos que venían de afuera, que también se producían en Colombia, pero que llegaban mucho más baratos, cuando llegaran a competir en Colombia, fueran lo suficientemente caros para que la competencia no fuera desleal y pudiera, digamos, de alguna forma equipararse entre el producto nacional y el extranjero. La tesis neoliberal del Consenso de Washington es quitar esos aranceles. Yo suelo explicar este fenómeno con el ejercicio, el ejemplo de los marcadores. Si cualquiera de ustedes se acerca a una papelería y encuentra en la miscelánea allí expuestos dos marcadores, un marcador producido en Colombia y un marcador producido en Estados Unidos, con la diferencia que el marcador colombiano vale 5.000 pesos, el marcador estadounidense vale 2.000 pesos. La lógica del usuario, el consumidor, es sencilla y, digamos, es transparente. Es la búsqueda del producto de menor costo. Lo llevará inevitablemente a escoger el marcador de 2.000 pesos.
Pero ¿qué implica esa situación? Que además el consumidor no tiene la culpa, porque el consumidor claramente está buscando una ventaja en la compra del producto. Pero ¿qué fenómeno encierra esto? Pues que ese marcador colombiano, que es un poco más caro, nadie lo compra. Y si nadie compra ese marcador, pues el productor como para qué lo vende. Y si no lo puede vender, pues como para qué lo produce. Y si no lo puede producir, como para qué mano de obra de trabajadores. Entonces los trabajadores pierden su empleo. Y si los trabajadores pierden su empleo, pierden el salario. Y si los trabajadores pierden su salario, pierden su capacidad adquisitiva y no pueden comprarle el mercado, el de la tienda, la papa, la carne, la yuca. Y si el de la tienda no tiene cómo vender esos productos, como pues para qué los vende, y si no los vende, pues sencillamente el campesino no tiene quien se los compre, y si no tiene quien se los compre, pues dejaría de producirlos, también afectando la mano de obra y los empleos en el sector agrario. Entonces lo que estamos viendo es que lo que genera es una suerte de círculo vicioso en la economía, en la que la importación de productos a bajo costo, muchos de ellos con altos subsidios por debajo de los costos de producción, pues lleva a que se quiebre, se arruine la producción industrial y agropecuaria. Cierro este ejemplo para entender, digamos, algunos elementos que son importantes para entender este balance. ¿Cómo le fue a Colombia en materia de exportaciones? Y hay que señalarlo. Antes de la entrada a la vigencia del Tratado de Libre Comercio, es decir, entre el año 2000 y 2011, el 40%, es decir, 4 de cada 10 exportaciones colombianas tenían como destino los Estados Unidos. Después del Tratado de Libre Comercio, es decir, 12 años después, se redujo en menos de un 29-30%. Es decir, que hemos empezado a exportar menos, incluso en el marco del Tratado de Libre Comercio, hacia, digamos, Estados Unidos. En materia, por ejemplo, de la relación entre lo que exportamos con el conjunto de nuestro Producto Interno Bruto, pues la situación también es preocupante. Me detengo nuevamente y como profesor me perdonarán, pero es importante dar claridad frente al concepto de Producto Interno Bruto, que dicho así puede ser muy técnico y muy confuso, pero que se puede entender como el conjunto de todo lo que produce y consume la nación. Es decir, que si el conjunto de lo que produce y consume en Colombia equivale a 100 pesos, pues los datos que vamos a plantear es en proporción o en relación a ese total. Vamos a ver cómo las exportaciones, la participación de las exportaciones a Estados Unidos con respecto a todo ese Producto Interno Bruto, ¿cierto? Antes del Tratado de Libre Comercio era del 5.2%, y después del Tratado de Libre Comercio tuvo una bajada, un bajonazo abrupto a casi del 3.5% del total de ese Producto Interno Bruto. Entonces vamos a ver que esa primera, digamos, promesa de las exportaciones, pues claramente no se cumplió. ¿Qué implica eso? Pues que Estados Unidos nunca dejó de proteger su economía nacional, pero a Colombia sí la desprotegió y la expuso a una competencia desleal. Y nos lleva a la segunda variable, y es la balanza comercial en relación con las importaciones. El gran balance de este Tratado de Comercio es que hoy Colombia está importando, está trayendo afuera más productos que los que estamos exportando. El déficit, es decir, la ausencia de exportaciones, la podemos medir de muchas formas, pero una de las más significativas es en miles de millones de dólares. Para el 2023, o sea, el año pasado, el déficit comercial entre lo que importábamos y lo exportábamos alcanzó los 2.100 millones de dólares. Es decir, que eran 2.100 millones de dólares, digamos, que se importaban más de lo que se importaba más de lo que exportábamos. Y si ustedes acumulan o suman ese déficit acumulado año a año, por lo menos desde el 2014 hasta el 2023, van a ver que hay un déficit, es decir, son miles de millones de dólares que hemos dejado de recibir por exportar, de casi 23.600 millones de dólares. Es decir, la balanza es deficitaria y nuevamente en beneficio de Estados Unidos.
rápidamente otra variable que es importancia, dependencia exportadora y productiva. Se prometió que el Tratado de Libre Comercio iba a impactar positivamente la productividad, haciendo que nuestro aparato productivo mejorara, lo cual nunca fue cierto, porque las exportaciones de Colombia a Estados Unidos siguen siendo mayoritariamente mineras, mientras que las importaciones son principalmente manufactureras. ¿Qué implica exportar materias primas o mineras? Que son productos con bajo valor agregado, mientras que lo que importamos son insumos básicos y productos de alto valor agregado, es decir, que se profundizó esa dependencia exportadora en materias primas y se profundizó la dependencia productiva de importar insumos de alto valor agregado. Si ustedes analizan los 5 productos más exportados, van a encontrar de Colombia a Estados Unidos, que será el petróleo, las flores, el carbón y el oro, con la particularidad que además, digamos, después del Tratado de Libre Comercio, también han tenido una reducción. Digamos, en los 12 años anteriores al TLC, el total de esas exportaciones de materias primas mineras equivalían al 78% de todo lo que exportábamos. Después del TLC bajó al 76, 77%. Entonces vamos a ver que se mantiene esa matriz exportadora primaria, pero tampoco, digamos, aumenta en proporciones históricas. ¿Cuáles entonces sí son los productos importados que generan dependencia productiva y que en el marco del Tratado de Libre Comercio han aumentado? Que son los derivados del petróleo, es decir, el petróleo ya no crudo sino refinado en distintos subproductos, las sustancias y productos químicos, los cereales, los alimentos, bueno, que son bienes de insumo de valor agregado para procesos industriales. Y digamos que en términos de productividad, en el marco de una relación comercial, pues, hombre, yo siempre he señalado lo siguiente, y lo hemos señalado desde el inicio del debate antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. Nosotros no nos oponemos al comercio internacional, solamente buscamos que ese comercio internacional se dé en pie de igualdad y beneficio recíproco. Pero lo que estamos viendo es que no hay pie de igualdad ni beneficio recíproco. Y en términos, por ejemplo, de fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio, nunca se logró. Es más, necesitamos pronto una política nacional de reindustrialización, toda vez que lo que queda de industrial cada vez es poco y en una fraca condición de debilidad. Porque, entre otros, la variable que demuestra que fortalecemos o no la industria nacional es la importación de bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capitales? Son esos bienes de alto desarrollo productivo, valor agregado tecnológico, que sirven para la industria y para crear riqueza. Bueno, esa importación de capitales en el marco del Tratado de Libre Comercio entre el año 2012 y el 2023 cayó un 54%. Es decir, que estamos importando menos de lo que necesitamos. Vuelvo a la premisa, no estamos en contra del comercio internacional, es necesario, digamos, aplicar la premisa básica. Importamos lo que nos falta, exportamos lo que nos sobra. Pero aquí no se está exportando lo que nos sobra, ni estamos importando lo que necesitamos, porque esto de los bienes de capital, que es tan importante para la matriz industrial de Colombia, pues realmente no se ha logrado en el marco del Tratado de Libre Comercio. Y termino con esto. Una de las grandes golpeadas del Tratado de Libre Comercio es la seguridad y la soberanía alimentaria. Aquí nos están escuchando muchos amigos y amigas que están vinculados al sector agropecuario en Cundinamarca. Y lo cierto es que más allá de los productos tropicales, café, flores y frutas, algunos granos y cereales, la mayoría, digamos, de la dieta alimentaria se ha reemplazado por la producción alimentaria estadounidense. Es decir, el país ha importado en el marco del Tratado de Libre Comercio más de 41 millones de toneladas de maíz amarillo, 7 millones de toneladas de trigo y 5 millones de toneladas de soya. Todos productos que hemos producido o que estamos en condición de producir. Si vemos los datos y las cifras,
de lo que se importan alimentos de manera, digamos, global o consolidada por año, se alcanza casi un promedio de 15 millones de toneladas de alimentos al año, lo que destroza, golpea y casi que pone, digamos, en condición digamos, de mortalidad al sector agropecuario colombiano. No en vano, recientemente, en el marco de una audiencia pública del Congreso, en el municipio de Ubaté, los lecheros reclamaron la renegociación o la denuncia del Tratado de Libre Comercio, toda vez que ellos están viendo afectados por la inundación, no de leche solamente, sino de lactosuero, es decir, derivados de leche que vienen de Estados Unidos a muy bajo precio, quebrándolos con un precio con el cual ellos no pueden cumplir. Muchas gracias, Jaylor. Mauro, ¿tienes algún comentario? Me avisa, Joa. Ya. Bueno, pues, digamos, ¿qué puede decir uno después del análisis que ya hizo el profesor Espinel? ¿Sí? ¿Qué comentario podría llegar a hacer uno? Yo apenas plantearía una o dos cosas en 1 o 2 minutos. Primero decir esto: los defensores del libre mercado y del libre comercio presentaron y siguen insistiendo en que el libre mercado y que el TLC y que la apertura económica era súper positiva para los consumidores de Colombia, porque las cosas, digamos, los productos iban a llegar más baratos. Y todavía ese cuentazo se lo siguen echando a la gente. Bueno, yo les pregunto a la gente que nos ve, ¿dónde está lo barato? El pan está barato, la leche está barata, la comida está barata. ¿Qué es lo que está barato? Bueno, pues es que no podemos seguir echándolos del mismo cuento y creyéndonos la misma cosa. No se ve los tales productos que iban a llegar baratos, no se ven, no están, la comida no está barata, el mercado, digamos, los productos, los bienes y servicios que consumimos colombianos y colombianas no están baratos. Lo que sí se ve son esos casi 18 millones de personas que viven con menos de 400.000 pesos según cifras del DANE, eso sí se ve. Los casi 7 millones de colombianos y colombianas, de compatriotas nuestros, que viven con menos de 200.000 pesos en el mes, según cifras del DANE. Eso sí se ve. Se ve la pobreza, el hambre, el subdesarrollo, el atraso en el que tienen metido pues a este país. Eso ya está evidente. Y una de las grandes causas es este tratado de libre comercio. Luego, de manera que yo creo que hay que analizar los hechos, hay que analizar los datos, hay que analizar las cifras, pero también hay que analizar los bostezos de la gente, el sufrimiento de la gente, porque es que de verdad es evidente. O esos 2 o 3 millones de jóvenes, no recuerdo bien la cifra, porque creo que son 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, no tiene que ver, esa condición no tiene que ver con ese tratado de libre comercio. O sea, para ellos no les importa que se acabe la industria y la producción nacional, no importa, no, importa todo. Me importa todo, y mientras que no logremos resolver este asunto del Tratado de Libre Comercio y la condición de Colombia como neocolonia, nos va a ser muy difícil garantizarle un trabajo digno a esos jóvenes, pero también va a ser muy difícil garantizar el derecho elemental que tienen los pueblos de producir la riqueza, producir los bienes y servicios con los que se dan su calidad de vida, con los que se ganan su propia dignidad. Eso es una cosa que hay que decir. Y otra cosa que a mí me quedó sonando para dar un conversatorio de ACOPI sobre este mismo asunto, y es voy a citar a María Alejandra Osorio porque de verdad la frase me parece súper al lugar. Más importante que la riqueza es la capacidad de crearla. Es más importante la capacidad de crear riqueza que la riqueza misma. Y en ese sentido, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se ha constituido en una enorme tranca, en una enorme barrera para la producción de riqueza en Colombia, para la producción, para el aparato de producción agropecuaria, para el aparato de producción industrial. Oye, pero si es que nos metieron el TLC con el cuento de que con eso nos íbamos a desarrollar. ¿Y cuál es el desarrollo en el que estamos? ¿Cuántos computadores se hacen en Colombia? ¿Cuántos celulares se hacen en Colombia? ¿Cuántos carros se hacen en Colombia? ¿Cierto? Ahí está que GMC con motores se acabaron de ir del país y acabaron de cerrar, dejando un montón de gente desempleada, a la que mucha le va a tocar ir al rebusque. ¿Y por qué? Dentro de las motivaciones dicen el Tratado de Libre Comercio y esta competencia desleal a la que estamos sometidos frente a las importaciones, frente a los bienes importados. Bueno, pues entonces la invitación
claramente es que hay que ponerle un ojo a los hechos, hay que ponerle un ojo hasta este tratado de libre comercio, porque de verdad no hay dato donde salga bien librado el libre comercio. Y aquí voy a decir algo que me parece sumamente doloroso y sumamente ofensivo, si se quiere. Y es que usted va a ir y revisa las páginas, la publicidad del Estado colombiano, ¿cierto? Ahí usted mira las páginas y dicen que fue una berraquera, que súper excelente, que mejor no nos hubiera podido ir. Allá Boyacá, los que me conocen saben que yo tengo el corazón en Boyacá, que nací y crecí en Boyacá. Allá fueron a echar el cuento de, a los ganaderos, por ejemplo, les decían que la leche y la carne de Colombia se iba a vender en Estados Unidos, que se iban a ganar un mercado de 300 millones de habitantes. No les hemos metido ni media libra de hueso roído. Esa es la verdad. Y lo que sí es cierto es que los lecheros están en una grave crisis, y si no se renegocia el Tratado de Libre Comercio, con toda seguridad en el 2026 va a desaparecer, va a empezar a desaparecer la producción lechera en Colombia, en la que hay mucho campesino, hay muchos campesinos, hay muchos pequeños y medianos empresarios, y hay también un buen sector de gran empresa. Es decir, hay bastantes sectores que son aparentemente, según el discurso de la gente que defiende el presidente de la República y de los que muchos de ellos votaron por él, ¿cierto? Pero además de eso hay otra cosa que es bien importante. Además de eso hay otra cosa que es de bastante importancia. Y digamos, es tangible. Si no se renegocia el Tratado de Libre Comercio, en el 2026 va a llegar el momento del arancel cero frente a las producciones lácteas. Y entonces a la leche le pasa lo que ya le pasó al maíz. Es que esta sabana de Occidente estaba llena de maíz, el camino hacia Boyacá estaba lleno de maíz, el país producía bastante maíz, ya lo acabo de explicar el profesor Jaylor, ¿cierto? Lo mismo que le pasó a otros productores de cereales. O sea, hay bastantes cadenas de la industria y de la producción y del agro nacional que ya han sido desaparecidos, o el algodón no desapareció por políticas muy parecidas con eso de estos, ¿cierto? Entonces, aquí hay una cosa: las consecuencias del Tratado de Libre Comercio 12 años después de su entrada en vigor son nefastas, absolutamente nefastas. Y de ahí otro objetazo. Uno ve, mira la página del Ministerio del Interior y resulta que están negociando otro montón de tratados de libre comercio. Oiga, les quedó gustando el veneno, ala, porque es que hay toda una serie de tratados de libre comercio. De pronto más adelante, cuando logre ordenar mis apuntes, les puedo comentar qué tratados de libre comercio son los que se están firmando. O sea, de verdad van en contra de la producción nacional, en contra de los trabajadores, en contra de la producción, de los campesinos, de los empresarios, porque en ese baile entramos absolutamente todos. Eso sería lo que tenía que decir, profesor y María José. Muchas gracias. Muchas gracias, Taylor y Mauro. Para finalizar, ¿qué debe hacer Colombia frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Bueno, bien. Hay un asunto que, digamos, que voy a partir de lo que se dice, el Vox Populi, que presentan frente a este asunto, y a partir de ahí sí vamos a poder, pues, digamos, conversar. Entonces se dice que es que el Tratado de Libre Comercio, que sí, que es cierto, que pues es que es muy costoso, que nos ha ido mal, pero que tampoco se puede hacer nada, ¿cierto? No olvidemos que el actual presidente de la República, Gustavo Petro, dentro de su campaña para lograrse el voto en la segunda vuelta de los colombianos y colombianas, dentro de tanta enredija que echó, prometió que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Yo por ahí tengo la publicidad de él diciendo que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio, y con eso estoy seguro que se ganó muchos votos de estos sectores afectados por este tratado. Pero ahora más se demoraron en llegar al gobierno que el ministro de Comercio, Umaña, salir a decir: oiga, no, ya no vamos a renegociar ningún tratado, lo vamos a revisar. Y le escuché por allá decir en un conversatorio, decir que no, que lo que están es armando un equipo, ¿cierto?, para sentarse a mirar a ver qué es lo que hay que revisar. Oiga, que le pregunten pues a Dignidad Agropecuaria, que le pregunten a COPI, que le pregunten a un montón de organizaciones que han estudiado con sumo detalle este asunto, y ellos en 2 horas le pueden decir qué es lo que hay que renegociar. Que le pregunten al profesor Jaylor Espinel y en 2 horas le aseguro que le explica qué es lo que hay que renegociar. Bueno, entonces llevan 2 años en este asunto de mirar a ver qué es lo que hay que renegociar. Perdón, que revisar. Ojo con los términos, revisar. Y entonces vamos al texto del tratado para saber qué puede hacer Colombia en este sentido. ¿Qué puede hacer Colombia? Bueno, el Tratado de Libre Comercio tiene 23 capítulos, ¿no? Un poquito más de 1000 páginas, pero tiene 23 capítulos. En ese último capítulo, el capítulo 23,
digamos, tiene por lo menos, tiene 5 artículos, voy a citar 4. El primer, bueno, vamos a empezar del segundo, pues el segundo habla de enmiendas, esto es renegociación. Es decir, el Estado colombiano sí puede, digamos, citar la renegociación, puede citar unilateralmente la renegociación del tratado y decir, oiga, venga, es que en estos aspectos me ha ido súper mal, luego como me ha ido mal, pongámonos en la tarea de renegociar esta cosa para que cumpliera aquel principio del que habló el profesor Jaylor de beneficio recíproco, igualdad en condiciones y beneficio recíproco, que es un principio del comercio internacional, ¿sí? En el artículo 23.3 hace modificaciones del acuerdo sobre la OMC. El 23.4, que aquí es, digamos, en el que me quiero fundamentar, dice entrada en vigor y terminación. Y el numeral, bueno, digamos, el acápite segundo de ese 23.4 señala, cualquier parte, o sea, Colombia o Estados Unidos, podrá dar término a este acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte y dicha terminación surtirá efecto 6 meses después de la fecha de la notificación. Entonces nos sentamos a renegociar, nos sentamos a negociar. Y entonces le mandamos la carta, le decimos, oiga, señores, presidente Joe Biden y su equipo, venga, necesitamos renegociar esta cosa porque me está yendo súper mal. Y entonces él dice, no sabe que no le va a renegociar nada, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos la posibilidad, nosotros como colombianos, el presidente de la República tiene la capacidad de denunciar ese tratado, de mandar una cartica diciéndole cómo me le va, doctor Joe Biden, qué tal la familia, cómo siguió de la gripa, punto aparte, denuncio del Tratado de Libre Comercio y hágame el favor, en 6 meses vuelvo a ejercer mi política soberana sobre todos estos asuntos. ¿En beneficio qué? En beneficio del interés de Colombia, en el beneficio del interés nacional. O sea, si yo sé que a mí salir en camiseta a la calle me está dando un resfriado y descubro que la causa de mi problema es salir en camiseta a la calle y que eso me sigue dando un resfriado, pues entonces yo qué debo hacer, ¿cierto? Pues cambiar frente a eso, ¿cierto? Entonces ya no salgo digamos, en camiseta o eso, sino que me pongo un saco, me pongo alguna cosa, una bufanda, alguna cosa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, atiendo la causa del problema. En este sentido, o sea, no puede ser que yo sé que lo que me causa el resfriado es salirme sin camiseta a la calle y entonces ahora digo, no, el problema es que no estoy saliendo sin camiseta. El problema, entonces, como ese es el problema, entonces ahora me voy a ir sin pantalones. Pues, ¿qué posibilidades tengo yo de mejorar? Bueno, pues esa es la realidad. Colombia puede solicitar la denuncia del tratado, puede denunciar el tratado en una cartica de una página nomás, Arial 12, a Estados Unidos, y a los 6 meses se muere el Tratado de Libre Comercio. Nos liberamos de esa tranca, de esa barrera para la producción nacional, para la producción de riqueza en Colombia. Eso es una cosa que puede hacer el presidente de la República. Otra cosa que puede hacer es, oiga, venga, vamos a progresivamente a tomar distancia de estas políticas de libre mercado. Es una cosa que podemos hacer. ¿Cómo así que seguimos nosotros promoviendo tratados de libre comercio? Les voy a enamorar qué tratados de libre comercio. Esto es sacado de la página del Ministerio del Comercio de Colombia. Con Emiratos Árabes Unidos, con Turquía, con Japón, y nos quieren meter a otra cosa que se llama el TISA y a la Alianza del Pacífico y a la Alianza del Pacífico. Bueno, ahí tiene unas particularidades específicas, pero al menos estamos hablando de 3 tratados bilaterales, ¿cierto? Entonces están profundizando en esta política, están profundizando en esta idea de libre mercado. Oiga, pero si es que nos ha ido súper mal. O sea, Colombia tiene firmados 17 tratados de libre comercio y entonces quieren meter por lo menos otros 4 más. No, esto no puede seguir siendo así. Y en contra de los intereses pues, de colombianos y colombianas. Ya hablé que esto afecta a la producción, afecta al trabajo, afecta a los jóvenes, afecta a las mujeres, afecta a la naturaleza, por ejemplo. Ya que hablan tanto, echan tanto cuento con esto de potencia mundial de la vida. ¿Qué genera más gases de efecto invernadero? Un buque lleno de trigo traído de Canadá o traído de Estados Unidos, ¿cierto? Que cultivado allá con los mecanismos de la revolución verde, ¿cierto? Transportado por mulas, transportado por tren y del puerto hasta Buenaventura y de Buenaventura meterlo al centro del país, o producir esa misma tonelada de trigo aquí en las sabanas del occidente de Bogotá, o en las sabanas de Bogotá, o en Boyacá, o en Santander, o en Nariño. ¿Qué genera más gases de efecto invernadero? Y entonces, ¿qué es lo coherente frente, por ejemplo, al cambio climático? ¿El libre mercado
o la producción local, la defensa de la producción local. Bueno, y son 30.000 razones las que nos llevan a decir este asunto de que este tratado no le ha hecho bien al país, y si Colombia quiere defender sus intereses y encaminarse a resolver todos sus problemas, pues necesita resolver este tratado. Pero bueno, he hablado hasta el momento de lo que puede hacer el presidente de la República. Bueno, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas? Como en toda lucha, como en todo aspecto, como en todo problema que debemos resolver colombianos y colombianas, el camino es el mismo: estudio, organización y movilización. Hay que estudiar al detalle estas cosas. O sea, yo creo que podríamos hacer una encuesta en Colombia con dos preguntas. Primero, ¿quién se ha leído al menos el 10% del Tratado de Libre Comercio? Vamos a encontrar que ni el 1% de la población, creo yo. ¿Quién sabe qué es el Tratado de Libre Comercio? Muy poca gente, y no por culpa en buena medida de la gente. Es que esto está sistemáticamente pensado para ocultarlo, para disimularlo, o cuáles son los medios de comunicación que han hablado de los impactos de estos 12 años de Tratado de Libre Comercio. Si sale por ahí una columnita u otra, es echando flores y sacando una cosa de contexto para decir, mire cómo nos ha ido de bien, pero si se mira integralmente las consecuencias, nos ha ido como los perros en misa, ¿sí? Pero además de eso, entonces a la ciudadanía, pues, ¿qué le queda? Estudio, conocer cuáles son los impactos, conocer cuáles son las movidas, conocer la historia de este asunto, conocer qué dice el tratado, etcétera, etcétera, etcétera. Conocer cómo le ha ido a otros países que no tienen tratado y otros que sí tienen tratado. Por ejemplo, el caso de México, que ahí tienen un proceso de renegociación bien interesante, ¿sí? Organización, esto hay que meterle organización, hay que meterle estudio, hay que meterle, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo para que entre 30.000 diferencias que seguramente tenemos en lo nacional, cómo vamos a lograr un proceso de unidad que se dirija a exigir la renegociación o la denuncia del Tratado de Libre Comercio? Y bueno, movilicémonos de las maneras que haya para dar la presión suficiente para que se renegocie o se denuncie ese Tratado de Libre Comercio. Y cierro una, hay que tomar decisiones políticas correctas. Hay gente que toda su vida ha luchado contra este Tratado de Libre Comercio. Y hay gente a la que los hechos le dan la razón sobre que estos tratados de libre comercio pues no tenían la menor posibilidad de hacerle bien a Colombia. Entre esos pongo el caso del profesor Jaylor Espinel, pero aquí también hay un montón de gente, el mismo Jorge Enrique Robledo, que ha dado enormes luchas sobre esta materia. Bueno, pues hay que acercarse a ellos, hay que mirar a ver, digamos, qué proponen, llegar a acuerdos, y bueno, ¿sí? ¿Por qué no darnos la posibilidad? Es que eso es una cosa que yo creo que hay que ponerla sobre la mesa. Este asunto de respaldar a la gente que respalda las luchas sociales en Colombia, porque de lo contrario esto va a seguir siendo un bucle de elegir, de votar mal el domingo y el lunes esperar a que nos gobiernen bien, y eso va a ser imposible. Cierro con esto: no hay un solo país que a punta de demagogia, a punta de vender humo, a punta de echar cuentos, a punta de corrupción y a punta de corruptelas y de clientelismo y de esto, y no hay un solo país en el mundo que a punta de entregar su soberanía nacional, su mercado interno, su producción interna, no ha habido un solo país que se desarrolle y que resuelva sus problemas. No ha habido un solo país en la historia de la humanidad que resuelva sus problemas entregando su soberanía y a punta de corrupción, a punta de clientelismo y a punta de demagogia. Eso es una cosa absolutamente clara. Y en este asunto de la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio hay que poner el ojo donde es y llegar a acuerdos para efectos exclusivamente de renegociar o denunciar este Tratado de Libre Comercio como una de las maneras y como una de las medidas que hay que tomar para lograr el verdadero progreso, el desarrollo de Colombia. Creo que era eso lo que quería decir, Majo. Muchas gracias. Dale, Maura, muchas gracias. Yelo, ¿quieres comentar algo sobre lo que nos acaba de comentar? No, digamos, esa es la salida. Colombia tiene las herramientas en el marco del Tratado de Libre Comercio y en el marco del derecho internacional público. ¿Y cuáles son los caminos que hay que cruzar? La renegociación o la denuncia del tratado. Como muy bien lo planteó Mauro, esa es la salida. Ahora, necesitamos de esos dos cosas: unidad nacional frente a la necesidad de la exigencia de alguna de esas dos herramientas, o más bien, y voluntad política del gobierno nacional, del presidente de la República, Gustavo Petro. Toda vez que él
como jefe de gobierno, como jefe de Estado y principal autoridad administrativa del gobierno, es quien representa a la nación en estos asuntos. Cada día que pase, cada mes que pase, y no se denuncie o no se renegocie el Tratado de Libre Comercio, el presidente actual será cómplice de la profundización de la crisis económica nacional. Crisis económica nacional que reduce la capacidad del país de crear riqueza, de distribuir la riqueza y de generar progreso y bienestar para la gente. Creo que el balance es suficientemente nutrido, rico en datos, cifras, en hechos, para que el gobierno nacional se apresure de manera pronta a cumplir con su promesa de campaña. En el marco de esa voluntad o falta de voluntad política, la invitación es al pueblo colombiano y a los jóvenes en general a estudiar, organizar y movilizarnos. Esto es una cosa que es del interés de la nación entera. Por cada empresa que se cierre, son puestos de trabajo que se pierden. Y por cada puesto que se trabajo, son salarios que afectará a comerciantes y a productores del campo y la ciudad. Y esto tiende a agravarse en el marco de la situación internacional y de la situación nacional. Entonces, aquí hay que postergar cualquier tipo de discusión, contradicción o discrepancia alrededor de la defensa de la producción y el trabajo digno nacional. Yo creo que es como la gran conclusión en el marco de lo que nos toca, de lo que nos corresponde, y pues estar muy atento desde el punto de vista de la resistencia civil a poder organizar un frente lo supremamente amplio en el que quepan desde el empresario nacional no monopolista más encopetado hasta el más humilde de los trabajadores y campesinos de Colombia, que aplacemos cualquier tipo de discusión y nos pongamos de acuerdo de sumar voces en una exigencia al presidente de la República, renegocie o denuncie ya este tratado de comercio. Muchas gracias, J-Lo y Mauro. Ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio, pero en el Facebook nos han dejado unas preguntas. Entonces, Santiago Ávila nos pregunta, ¿cómo afecta el Tratado de Libre Comercio a las universidades públicas? Si me lo permite, para recordar mis tiempos de estudiante en la Organización de la Colombiana de Estudiantes, poder responder esa pregunta. Dentro de los distintos capítulos que tiene el Tratado de Libre Comercio, tiene un capítulo específico de servicios. Desde antes del Tratado de Libre Comercio, ya la Organización Mundial del Comercio, por indicación y orientación de los Estados Unidos, venía proponiendo la idea de que la educación no era un derecho fundamental, sino un negocio. Y desde esa noción de negocio se plantea que la educación, digamos, es o debe ser para quien pueda costearlo, bajo una definición además muy confusa, muy leonina, de que la educación es un servicio porque es un bien, según ellos, intangible que mientras se produce se consume. Y bajo esa denominación, la Organización Mundial del Comercio ya planteaba que la educación era un servicio. ¿Qué hace el Tratado de Libre Comercio? Profundizar estos elementos. En materia de educación básica, media, secundaria o superior, se traduce en un gran debate, que en el campo de lo público tiene que ver con la privatización de la educación y en el campo de la educación privada tiene que ver con la mercantilización de la educación. En el marco de lo que el Tratado de Libre Comercio exigía, que se conoció en su momento como la agenda interna, que eran todas las políticas y adecuaciones que los gobiernos tenían que hacer para adaptar a Colombia el Tratado de Libre Comercio, el gobierno de Juan Manuel Santos intentó hacer una reforma a la Ley 30 del año 92 que regula la educación superior, pública y privada, con el propósito de adecuar, de terminar de adecuar el sistema educativo a las necesidades del Tratado de Libre Comercio. Cuando yo me refiero que la principal impacto
en la educación pública es la privatización, es porque en el marco del Tratado de Libre Comercio, el Estado, dentro de esa lógica hipócrita de Estados Unidos, se le prohíbe financiar cualquier actividad. De la misma forma en que se le prohíbe subsidiar un producto agroalimentario, se le prohíbe financiar la educación pública. Entonces, la consecuencia inmediatamente que genera esta concepción del Tratado de Libre Comercio es la necesaria desfinanciación progresiva de la universidad y la autofinanciación de la misma. En la educación pública, yo que soy egresado de la Universidad Nacional, cuando uno le dicen autofinanciación, es privatización, matrículas, elevar las matrículas y es prestación de servicios. Ahora, eso es materia de educación pública. Y en materia de educación privada es la mercantilización de algo que ya es privado, no estoy en contra. La educación puede coexistir un modelo dual de oferta pública y oferta privada, pero la oferta privada debe obedecer a criterios nacionales, democráticos y científicos y de calidad. Lo que propugna el Tratado de Libre Comercio en materia de educación, particularmente superior privada, es la mercantilización, es decir, el aumento exponencial de eso que llaman algunos universidades garaje, ¿cierto? O que mal llaman algunos de esos promotores del libre comercio como educación pobre para pobres, en la que la garantía de calidad no se da y se masifica la educación. Entonces, ahí están, digamos, dos grandes implicaciones que afortunadamente el movimiento estudiantil, el cual la Organización Colombiana Estudiantil lideró, eso que se conoció en su momento como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, pues resistió de manera civil, pacífica, democrática, y logró, digamos, tumbar esa reforma de Juan Manuel Santos. En materia de políticas públicas, pues ese proceso sigue allí vigente, y la invitación digamos, a los estudiantes de universidades públicas y privadas es a estudiar a profundidad esto y mirar, digamos, las implicaciones que tiene en el caso de la universidad pública, la defensa de la autonomía universitaria, la financiación de calidad y la promoción del conocimiento científico. Y de igual manera, los estudiantes de materia de universidades privadas, con la garantía de un acceso razonable, económico y de calidad a la educación privada en un modelo, digamos, de que coexista pues, la educación pública y la educación privada. Muchas gracias, Jaylor. Ahora, Laura, ¿tienes algún comentario? De pronto complementar en un detallito, mire, el desarrollo del país, el progreso del país, la producción de riqueza en el país, el trabajo digno del país, tiene todo que ver con el sistema de educación que tiene ese mismo país. O sea, no en vano se dice que dime qué tipo de país quieres y yo te diré qué tipo de educación necesitas. Y en ese sentido, pues es absolutamente claro que si usted lo que quiere es una neocolonia, si usted lo que quiere es un país atrasado, un país que se dedique a importar y a entregar pues materias primas, pues usted necesita una educación pobre, una educación absolutamente pobre, una educación de 40, 50 estudiantes metidos en un salón lo más pequeñito posible. Y unos profesores que estén mal pagados y bueno, todo un sistema, digamos, muy parecido al que nos llevan proponiendo hace rato y un subsidio pues a la demanda y un montón de variables de esa naturaleza. Pero si usted lo que quiere es un país pensado para estar al máximo nivel de desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, etcétera, en el máximo nivel de producción cultural, etcétera, 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 pues necesitamos una educación científica súper bien financiada, profesores que estén a la altura del máximo conocimiento a nivel mundial, ¿cierto? Que estén a la altura del máximo descubrimiento, que estén investigando, que estén aportando frecuentemente. Y estudiantes que empezando porque no tengan hambre, pero además de eso, con que tengan los instrumentos, las herramientas, la infraestructura para formarse, ponerse al servicio de su país y de verdad aportar conocimientos y aportar, digamos, el criterio científico en la resolución de los problemas del país. Por ejemplo, la conectividad de infraestructura del país, la construcción de carreteras, eso necesita conocimiento científico, eso necesita ciencia, eso necesita técnica,
¿sí? La construcción de los trenes, que, digamos que habemos aquí bastantes a los que nos gustan mucho los trenes. Bueno, los trenes requieren ciencia, ¿sí? La construcción o el reconocimiento de las aves, de la flora, de la fauna del país en general, eso requiere ciencia. Y dejar este detalle, como hablamos de independencia, como hablamos de autonomía, como hablamos de soberanía nacional, como hablamos de autodeterminación de los pueblos como el gran derecho de los colombianos y colombianas que debemos recuperar, pues no olvidemos que la expedición botánica vino a ser el preludio de la independencia de 1810, del gran grito de independencia de 1810, y eso está dentro de nuestra historia. Bueno, queremos recuperar nuestra soberanía, queremos recuperar nuestra autodeterminación, aboquémonos a la ciencia, al conocimiento. El TLC, digamos, es una de esas barreras que tiene hoy el conocimiento científico y la universidad pública, ¿cierto? Y sobre todo, y lo es ya, pero lo podría ser aún más si quisieran, o sea, si logran que definitivamente la educación sea un servicio, sea un negocio, pues entonces el Tratado de Libre Comercio puede, o digamos, está llamado a proteger las inversiones de, digamos, de inversores, perdónenme el pleonasmo, extranjeros, particularmente estadounidenses, que vengan a construir sus universidades de garaje acá, y el Estado colombiano debe respaldar esas inversiones extranjeras, y eso va a implicar matrículas costosísimas, competencia desleal frente a la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y no olvidemos que por allá desde por lo menos desde 1971, aunque yo creería que mucho tiempo atrás, el Estado colombiano, digamos, los gobiernos nacionales, digamos, orientados pues por esta condición de neocolonia, han ido casi siempre a acabar la universidad pública, han estado en contra de la universidad pública, y si se ha logrado mantener es por luchas organizadas, civilizadas de los estudiantes, de los estudiantes, y en la historia está, pues, por ejemplo, las luchas inmensas de 1971, pero también están las luchas, pues, digamos, más recientes que día a día dan los estudiantes de las universidades públicas, y allí también el criterio de la unidad es fundamental, es fundamental. Entonces, en este sentido, pues invitarlos a, desde la educación, luchar contra el Tratado de Libre Comercio, luchar por autonomía, por una educación científica, por una educación bien financiada, y hacerlo de manera democrática, de manera organizada, de manera pacífica, como debe ser. Muchas gracias, Jaylor y Mauro. Asimismo, Santiago nos hace otra pregunta. ¿Qué se está haciendo en este gobierno con el Tratado de Libre Comercio? ¿Lo están renegociando? Bueno, yo creo, por la extensión del programa y la hora del mismo, está la respuesta más corta. Nada. No ha concretado ninguna acción, digamos, específica de emitir un concepto, una carta, un oficio al gobierno de Estados Unidos para pedir la renegociación o la denuncia del mismo. Se ha hecho el de los oídos sordos, entre el clamor popular cada vez más creciente de renegociar o denunciar el tratado. No hay, digamos, establecido una intención. Ha habido algunos conatos, algunos intentos más mediáticos y demagógicos que reales. El procedimiento es muy sencillo y este no se ha adelantado hasta la fecha. Muchas gracias, Jaylor. Mauro, ¿tienes algún comentario? Exactamente lo mismo, digamos, no ha hecho nada, se ha dedicado a echar cuentos, se ha dedicado a sacar excusas, pero muy por debajo de la cuerda están estas negociaciones de estos nuevos tratados de libre comercio en esta misma línea. Y frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos, ha tratado de excusarse de 30.000 maneras, pero lo cierto es que ni está pidiendo la revisión, ni está pidiendo la renegociación, ni mucho menos está pensando en denunciar el tratado. Ahora que en este gobierno hasta el momento no ha habido nada. Nosotros le solicitamos, pues, de manera muy respetuosa y muy vehemente que eche a andar y que solicite la renegociación de ese tratado, y que en eso la ciudadanía está dispuesta a respaldarlo.
inclusive los que no votamos por él, estamos dispuestos a respaldarlo si es que lo que pide es la renegociación del tratado para mejorar las condiciones de Colombia dentro de ese tratado. Muchas gracias. Y por último, Joana Corredor dice, buenas noches, una pregunta. ¿Por qué dicen que la competencia de la producción interna con las importaciones es desleal si lo que se importa es más barato? ¿Por qué lo producen empresas más eficientes? En el ejemplo y la analogía del marcador, ¿cierto? Se habla en el comercio internacional de competencia desleal cuando los productos que salen a competir tienen una fuerte financiación, protección o subvención, subsidio de parte del Estado que lo respalda. Y este se da cuando además, digamos, lleva a que el productor o el país pueda vender ese bien, ese producto tan barato que puede hacerlo por debajo de lo que le cuesta producir. De hecho, incluso eso era una suerte de mala práctica comercial que se llamaba dumping, que era vender por debajo de los costos de producción, lo que revelaba que, digamos, eran productos altamente subvencionados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted expone a una competencia a dos naciones que tienen asimetrías económicas, diferencias en el tamaño productivo y la capacidad de producción y de generación de riqueza, pues puede llevar a que la economía más fuerte se imponga sobre la menos fuerte. Yo les pongo solamente este dato. Mientras que el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, todo lo que produce y consume una persona en Estados Unidos es de casi $65.000 al año. En Colombia es del orden de los $6.500, $6.800. Entonces, cuando usted pone esas dos economías, y estoy comparando solamente sus productos internos brutos, las pone a competir en esa situación de desigualdad, en cualquiera de los campos, pues el grande se come al pequeño. Y desde esa concepción es como háganse ustedes la imagen de que en un ring de boxeo pongan a un Mike Tyson de 410 pisos de altura y lo enfrenten con un profesor como Jaylor Espinel de 1,65 de estatura y que cuando va a enfrentarse a ese Mike Tyson con un corta uñas en la mano, alguien se lo retira para que se compita de manera desigual. Bueno, esa es la realidad del libre comercio. Entonces, cuando decimos que hay digamos, una competencia desleal, lo que decimos es que es una competencia, es como la relación entre una mula y el jinete, ¿cierto? Donde ellos son los jinetes y nosotros somos la mula. Y en ese sentido, no hay forma objetiva, científica, matemática, económica de sobrevivir, de competir. Es decir, el sistema de subvenciones de la economía agropecuaria estadounidense es tan alta y tan profunda. Mauro lo decía al inicio de la transmisión, que perfectamente puede inundar el mundo con productos alimentarios a muy bajo costo, entre otras porque tiene excedentes, porque ya satisfizo su mercado interno y lo que venda por fuera pues ya es ganancia. Entonces esa es una realidad, digamos, de puño. No, esa competencia no es porque ellos sean más eficientes que nosotros, sean más creativos que nosotros, sean más innovadores que nosotros, sino que realmente tienen un músculo detrás que los sustenta, que es los Estados Unidos, el gobierno federal, el Estado, nación que está ahí empujando a sus empresas. Por eso es que insistimos en que el comercio mundial no se enfrentan empresas o marcas, sino naciones. Cada vez que tiene un problema, digamos, marcas como Google o como iPhone, inmediatamente lo que hace el gobierno de Estados Unidos es bloquearle, cerrarle las fronteras o poner barreras arancelarias a sus competidores Samsung, Huawei o demás, ¿cierto? Lo que planteaba también Mauro en el marco
de los recientes aumentos de aranceles en los carros, los vehículos eléctricos, de casi del 100 o el 124% para bloquear los carros eléctricos chinos, muestran cómo Estados Unidos aplica proteccionismo, no solamente para defenderse, sino además para inundar el mundo entero de productos baratos. Muchas gracias, Jaylor. Ahora nos va a comentar Mauro. Sí, señalar, digamos, varias cosas, ¿cierto? Lo primero es esto, el Tratado de Libre Comercio, o yo empecé contando que el Tratado de Libre Comercio le prohibía, o digamos, veía con malos ojos la subvención, el subsidio del Estado colombiano a su producción. Y entonces lo que dice es que si el Estado colombiano subsidia la producción nacional, tiene que subsidiar en igual medida, so pena de incumplir el tratado, entonces tiene que subsidiar en igual medida a la empresa, a la multinacional. Entonces yo suelo poner este ejemplo. Yo conozco a una señora en Ubaté que ella tiene digamos, ella produce leche, saca 2 cantinaditas de leche. Y entonces, si el Estado colombiano, y entonces ustedes no se imaginan los barriales que les toca ahorita en invierno, les toca súper difícil, en unas condiciones de verdad súper difíciles, ¿cierto? Si el Estado colombiano va y le subsidia con 10.000 pesos, tiene a la vez que subsidiar a la multinacional que viene a la sociedad colombiana digamos, a colonizar el mercado interno, a competir dentro del mercado interno. Esa es básicamente la cosa. Pero esa multinacional que viene a vender su leche dentro del mercado interno tiene un montón de beneficios de toda naturaleza, proteccionistas y de subsidios dentro de Estados Unidos, dentro de su país de origen. Y el importador, o digamos el comerciante que se dedica a comprar allá y venir a venderla acá, también tiene un montón de beneficios. O sea, esto está pensado no para la competencia leal, sino para la colonización del mercado nacional. De ahí que sea urgente defenderlo. Entonces los cuentos que han echado, insisto, es que lo importado sale más barato y que a nosotros nos benefician todos esos montón de subsidios porque nos llega más barata la comida, pero no es cierto, y la prueba está en ir a la panadería y mira, a ver, el trigo que viene es importado, las margarinas que trae ese pan, importadas, digamos, buena parte de lo que trae ese pan es importado y el pan es barato. O sea, el pan que compramos es barato. Y si eso es el pan, ahora imagínense el resto de las cosas que vienen importadas. Bueno, eso sería básicamente lo que tendría que decir. El Tratado de Libre Comercio y la política neoliberal condena a acabar la producción interna a partir de esa colonización en la manera que muy bien la ha explicado Jaylor Espinel. Bueno, eso, yo les agradecería enormemente. Eso sería, digamos, frente a este asunto lo que tendría que decir. Muchas gracias, Mauro y Jaylor. ¿Desean dar un saludo de despedida? Bueno, no, agradecerle muy especialmente pues al equipo de trabajo, a María José, por la invitación, por la moderación, y a Mauro también pues por compartir este espacio tan grato. Creo que esta es como la segunda vez que hacemos un balance de este tema. Primero lo hicimos presencial y este virtual. Creo que es un tema que tenemos que regularizar para mantener, digamos, la luz prendida en medio de la oscuridad en la que estos temas no cobran importancia para los medios de comunicación y mucho menos para el gobierno actual. La opinión pública nacional y cundinamarquesa necesita estar constantemente revisando eso, y qué bueno que esta iniciativa salga de ustedes. Y bueno, agradecerle mucho a la gente que nos acompañó, y creo que aquí hay un material muy interesante de estudio para replicar. Sea una invitación a que pues, lo compartan en sus redes sociales, lo compartan en sus grupos de WhatsApp. Es decir, es una de las ideas que yo insistía desde muy joven en el marco de toda esta campaña frente al ALCA y el TLC, y es que nadie en Colombia se quede sin saber qué es el Tratado de Libre Comercio, que nadie en Colombia se quede sin saber las implicaciones negativas, y que nadie se quede en Colombia sin saber las alternativas que tenemos. Y las alternativas son la renegociación o la denuncia,
y una política soberana de reindustrialización y de protección de la industria, del agro y el trabajo nacional. Bueno, yo creo que de mi parte agradecer infinitamente a María José, a Jaylor, bueno, y a todo el equipo que está aquí detrás de cámara, ¿cierto? Si me vieron por ahí hablando hacia acá, era porque detrás de todo esto hay un equipo, y bueno, les agradezco enormemente pues por estar aquí. Mire que nos dieron las 9 de la noche en estas, ¿cierto? Pero yo creo que lo amerita, yo creo que lo amerita. Mire, yo insistir a quienes nos estén viendo y a quienes nos vean después de esto es un asunto central, de capital importancia en la política colombiana, en la economía colombiana, en todos los aspectos, ¿cierto? En todos los aspectos del debate nacional. Entonces es una cosa verdaderamente grave que en el marco de los debates, de las discusiones sobre la economía del país, sobre la política del país, sobre la educación del país, sobre el ordenamiento jurídico de Colombia, pues no se tenga en consideración este tratado de libre comercio que ya ven ustedes pues las consecuencias que ha dejado para Colombia, para la industria, para el agro, para la producción, para los estudiantes, para todo el mundo. Bueno, entonces aboquémonos al estudio de esto y construyamos un gran acuerdo nacional sobre la defensa de los intereses de Colombia, en los cuales es voz cantante de capital importancia la producción de riqueza del país, la industria, el agro, el trabajo, bueno, digamos en lo que tanto hemos insistido. Entonces yo creo que eso es lo principal, lo fundamental. Invitar a todo el mundo de las diferentes corrientes políticas, de los diferentes pensamientos, de diferentes sectores, de los diferentes, digamos, partes de la geografía nacional. Esto nos afecta absolutamente a todos y la manera de resolverlo, la manera de atenderlo y la manera de lograr verdaderamente el progreso de Colombia es salir de trabas como el Tratado de Libre Comercio, salir de estas talanqueras al progreso y al desarrollo nacional. Y no lo vamos a lograr si le seguimos el juego a los que nos invitan a que no estudiemos estas cosas. Y lo hacen a través del método de esconderlo, de disimularlo. No, aquí todos los 15 de mayo nos toca celebrar con bastante ahínco el Día del Profesor y la existencia de los profesores, pero también recordar que ese es el cumpleaños del nefasto Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ahí se pueden hacer 30.000 cosas alrededor de esto. Y a quienes quieran que profundicemos en esta cosa, yo que estoy seguro que el profesor Jaylor Espinel nos puede regalar otra trasnochada para atenderlo de manera más detallada. Esto tiene de verdad muchísima tela que cortarle, y bueno, cuenten con mi disposición y con la disposición de las organizaciones a las que pertenezco para tratar este asunto y para llegar a los acuerdos que hay que llegar en función de que se renegocie o se denuncie este Tratado de Libre Comercio. Por lo pronto, un abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí, a los que se aguantaron esta hora y media, casi 2 horas de conversa, pues les agradecemos enormemente. Un abrazo. Nuevamente, muchas gracias a todos. Entonces, llegamos al final de este enriquecedor conversatorio. Agradezco profundamente la participación activa y el entusiasmo de cada uno de ustedes ha contribuido. Quiero agradecer especialmente a nuestros ponentes, Jaylor y Mauro, quien con su experiencia en este tema y su dedicación y estudio nos han brindado más información sobre este tema sumamente relevante para Colombia y que, como hemos escuchado hoy, es una situación sumamente grave. Gracias por asistir a este espacio y brindarnos su tiempo. Espero que este espacio haya sido enriquecedor para todos ustedes y que las discusiones aquí sostenidas continúen más allá de estas paredes, ya que hasta ahora no se ha renegociado o denuncie el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El panorama para todos los colombianos y colombianas seguirá empeorando. Y para ello necesitamos seguir estudiando estos temas y, como señaló Mauro, organizarnos y movilizarnos. Finalmente, los invito a mantenerse en contacto y seguir en las redes sociales a Jaylor y a Mauro, así como a seguir participando en futuros eventos. Juntos podemos seguir contribuyendo al conocimiento, fomentando el diálogo constructivo y el debate, para lograr transformaciones que necesita Colombia. Muchas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.